Leandro, ¿Qué pasa? Hola, perdón por la demora. saludándonos. No, no te preocupes. Ya estamos completos, entonces, como el tiempo es un inquisidor y yo soy el que voy a manejar esa inquisición en este momento, entonces, si les parece bien, iniciamos. ¿Sí? Ok. Bueno, te saludo Leandro, te saludo Jenny, saludo a los expositores y al público de la Escuela Doctoral, SOCITE. Vamos entonces a iniciar la sesión 6 de nuestra escuela con la presentación de Natacha Mateo, el misoprostol como droga abortiva en Argentina, un estudio de su trayectoria sociotécnica. Los comentaristas van a ser Leandro Rodríguez y Cristian Poblete Trujillo. Luego, la presentación de Néstor Daniel Martínez Domínguez, titulada ¿De qué está hecha una revista? Análisis de infraestructuras editoriales para la edición de revistas médicas en México. Los comentaristas van a ser Jenny Teresita Guerra González y Agustín Mauro, que también está acá presente. Entonces, Natacha, pues iniciamos con tu presentación, 20 minutos, luego Leandro comenta 10 minutos, luego Cristian 10 minutos y tienes 10 minutos más para la réplica. Dale, Entonces, muchas gracias. Pongo pantalla para compartir, ¿sí? ¿Es posible? Sí, claro, puedes hacer. Porque me aparece el cartelito de que el anfitrión no lo tiene habilitado. Intenta de nuevo, a ver. Ahí sí. Gracias. Ahí pueden ver la presentación. Sí. Genial. Bueno, como me presentó César, mi nombre es Natacha Mateo. Yo, soy de Argentina, soy socióloga, becaria doctoral del CONICET y, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este artículo que presenté para la séptima escuela doctoral de la SOSAI forma parte de mi tesis doctoral sobre la construcción sociocultural del misoprostol como droga abortiva, desde su invención en la década de 1970 en un laboratorio estadounidense hasta el 2020. A la luz de las movilizaciones feministas, ¿no?, que sacudieron a Argentina en el 2018 y que, culminaron en el 2020 con la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o ley de aborto legal, mi propuesta es pensar específicamente un tipo de aborto, que es el aborto con misoprostol de forma autogestionada. Para quien no sabe o no conoce, el misoprostol es una prostaglandina sintética que en la actualidad se utiliza centralmente para realizar abortos medicamentosos. A mí lo que me interesa indagar es la construcción de una innovación científica sobre la cual en un primer momento se imprimen una serie de indicaciones en relación a su uso como agente antiulceroso y contraindicaciones en mujeres embarazadas por resultar abortivo, pero que en la actualidad es un medicamento esencial, según la Organización Mundial de la Salud, por reducir las complicaciones sin muerte por aborto. Digo todo esto porque mi investigación lo que hace es buscar reconstruir y analizar la trayectoria sociotécnica del misoprostol como artefacto farmacológico, analizar el problema en relación a sus usos y apropiaciones en cada una de estas fases y los actores sociales relevantes presentes en esta dinámica configurativa. A ver, a grandes rasgos, retomo las perspectivas propias de la sociología de la tecnología, me centro específicamente en un análisis constructivista de la misma y pienso el misoprostol como un artefacto tecnofarmacológico. Y en relación a la estrategia metodológica, trabajo con análisis de fuentes, específicamente publicaciones académicas en revistas de medicina, gastroenterología y género, y entrevistas en profundidad a médicos de diferentes especialidades, mujeres que utilizaron misoprostol para abortar y militantes feministas. Ahora bien, para que cobren sentido alguna de las cosas que quiero plantear como algunos hallazgos de mi trabajo, quiero enmarcar como las ideas que voy a presentar en la trayectoria sociotécnica y cultural del misoprostol. Esta trayectoria está compuesta por 4 fases. La primera fase corresponde a la coyuntura de creación de la droga en el laboratorio Serlan Company en Estados Unidos, donde un grupo de científicos, en el marco de un proyecto que buscaba sintetizar prostaglandinas, que fue desarrollado durante la década del 70, inventan el misoprostol.
Digo esto porque en la publicación de los resultados de esta nueva droga sintética que habían inventado, le asignan significados que ellos denominarán buen uso o mal uso. Y que luego, con la aprobación en la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, comienzan a comercializarse bajo el nombre de Cytotec, cuando lo patentan como monodroga en el 85. Después se encuentra una segunda fase, que es la que analizaré específicamente en este trabajo, que comprende la aparición del misoprostol en el mercado latinoamericano, que fue a mediados de la década del 80. Durante este periodo, lo que encuentro son diferentes grupos sociales que intervienen en la construcción del misoprostol como inductor de contracciones. Por lo tanto, el principal problema sociotécnico y cultural que articula de alguna manera este periodo se refiere a la forma en la que la contraindicación de un fármaco se transforma en una indicación. Entonces yo ahí indago sobre el proceso de transformación de estas contraindicaciones por parte de cada uno de los actores que participan y dinamizan esta fase. Aunque no me hincapié en este trabajo, quería mencionar brevemente cómo enmarco las fases 3 y 4. La tercera fase abarca el uso del misoprostol, específicamente en la inducción de abortos y la búsqueda de posologías. Yo lo que me pregunto es que si el misoprostol no fue inscrito como un inductor de contracciones, ¿cómo se utiliza? O sea, ¿cuáles son las dosis de misoprostol necesarias? ¿Cómo es la posología? Y sobre todo, ¿quién está autorizado a decir cómo se usa y por qué? Estos debates encuentro que transcurren durante la primera década del siglo XXI, porque justamente a partir del año 2000 hay como un acuerdo en que el misoprostol se puede usar para generar contracciones y expulsar el saco gestacional. Y se empieza a buscar una posología específica para la inducción de abortos. La cuarta fase, que va desde el año 2010 aproximadamente hasta la sanción de la ley voluntaria del embarazo en Argentina, encuentro un problema sociotécnico y cultural que radica en problematizar acerca de la existencia real o no de un acuerdo respecto a qué es un aborto seguro y cuál es la posología para garantizarlo. Ahora bien, como les dije al principio, en este trabajo presento los hallazgos puntualmente en relación a la segunda fase, que se puede ubicar desde la inscripción del misoprostol como monodroga por la FDA en 1985 y su incorporación como nueva droga en Argentina en 1987 hasta fines de la década de 1990. Yo lo que encuentro acá es que puedo observar cómo la contraindicación de un fármaco establecida por los laboratorios que lo crearon se transforma en una indicación a partir de la experimentación con posologías y el uso desafiante al no recomendado por parte de algunos profesionales de la salud y de las propias mujeres. Mi recorte va a estar centrado en aquellos grupos sociales relevantes que, con base en Argentina y Brasil, durante el periodo transformaron de alguna manera la contraindicación del misoprostol en una indicación con fines abortivos. Principalmente los farmacéuticos, los profesionales de la salud y las mujeres que comenzaron a usar el misoprostol para abortar, pero también la ANMAT en Argentina, el Ministerio de Salud en Brasil y las sociedades de ginecología y obstetricia de la región. En esta clave a mí lo que me interesa señalar es que en el 1998 la ANMAT, que vendría a ser el ente que regula la producción de medicamentos y alimentos en Argentina, estableció la comercialización del misoprostol en combinación con el diclofenac, la combinación farmacológica con la que se vendía en Argentina en esa época, bajo la condición de receta archivada. Y esta decisión, a mí lo que me interesaba es ver cómo tuvo que ver con los usos justamente no autorizados de la medicación en América Latina y puntualmente en Brasil. Según el Departamento de Farmacovigilancia, el misoprostol se estaba utilizando de manera indebida y por lo tanto varios profesionales habían comunicado su preocupación por la utilización del misoprostol sin indicación médica con fines abortivos. Y lo que me interesaba rescatar era que las fuentes científicas consultadas por el organismo fueron justamente diversas sociedades de ginecología y obstetricia, las cuales lo que habían considerado era que la droga tenía un uso y una aplicación específico como agente antiulceroso y debían tener una aplicación controlada acerca de sus riesgos. Ahora bien, específicamente en un primer momento yo trabajé con las mujeres que utilizaban el misoprostol para abortar como grupo social relevante. Trabajé con un corpus de investigaciones publicado en la década del 90, algunos realizados por equipos de investigación que buscaban analizar historias clínicas y datos cuantitativos relevados en hospitales de Brasil y publicados en revistas médicas, pero también con otras publicaciones que, a partir de entrevistas a mujeres que utilizaron la medicación y grupos focales, reconstruyeron estas experiencias
y se publicaron en revistas de corte más feminista. ¿Qué es lo que pude ver ahí? Que las experiencias de estas mujeres se entraman con las de los farmacéuticos en su búsqueda de información y de medicación, y pude ver cómo van construyendo diferentes formas de utilizar el misoprostol, donde es posible identificar para mí dos dinámicas simultáneas. Por un lado, el entramado de lazos de articulación y complicidad entre mujeres y trabajadores de la farmacia, quienes les proporcionan de alguna manera consejos sobre la medicación al momento de realizar la venta, pero por otro lado también la constatación del uso generalizado del misoprostol por parte de las mujeres para interrumpir sus embarazos. A partir de allí lo que me interesaba a mí en esta fase era preguntarme por las circunstancias que rodeaban a la práctica del aborto medicamentoso de estas mujeres y también por las duales estrategias que desplegaban a partir de la utilización de la droga. ¿Por qué? Porque podía encontrar que algunas fueron asesoradas por amigas, por familiares, por otras mujeres, por estos farmacéuticos. Es decir, en esta época no había una posología clara, ni indicaciones o contraindicaciones para su uso abortivo, ni tampoco había un conocimiento de los efectos que provocaba, como el sangrado, las contracciones, ¿sí? Etc. Entonces lo que me interesaba ver era cómo los lazos entre estos grupos tienen que ver con que las mujeres, inicialmente las brasileras, pero después todas las mujeres latinoamericanas, comienzan a utilizar el misoprostol con fines abortivos y paralelamente los farmacéuticos empiezan a vender el misoprostol en la ilegalidad con el mismo fin. En relación a otro grupo social relevante, los y las ginecólogos en este caso, el misoprostol no se conoció por su origen en un principio como un fármaco abortivo, sino que se hizo hincapié en su potencialidad como inductor de contracciones. En un primer momento para los casos de aborto detenido y en un segundo momento para la inducción de contracciones en el trabajo de parto. Ahora bien, entonces, mi pregunta era cómo se construyeron las posologías en ambos casos, ¿sí? O sea, centradas en este efecto disparador de contracciones. Es decir, yo lo que hago es abordar el rol de los y las ginecólogos como parte del campo médico que comienzan a usar el misoprostol. Para ello realicé entrevistas, por un lado, entrevistas en profundidad a médicos ginecólogos que trabajaron en la atención hospitalaria en Argentina durante la década del 90, pero también analicé las publicaciones realizadas por diversos equipos en las revistas de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, de Argentina y de Latinoamérica. Y ahí lo que pude ver es cómo los profesionales de la salud van probando, por decirlo de alguna manera, diferentes posologías sobre el uso del misoprostol como inductor de contracción. Ahora bien, en la búsqueda de problematizar cómo fueron construidas las indicaciones y las contraindicaciones del misoprostol, a mí lo que me interesa es tomar distancia de aquellas visiones que se enmarcan en una mirada clásica de la construcción tecnológica. ¿Por qué? Porque me parece que lo que genera es que no brindan herramientas para indagar qué sucede por fuera de esa linealidad. Es decir, lo que puedo ver acá es que no solo la falta de información respecto del uso de la medicación, sino cómo circulaba información que no estaba basada en ensayos clínicos y que sin embargo moldeaba el pensamiento y las prácticas de los profesionales de la salud que atendían situaciones ginecobstétricas. Entonces, de ahí es que resulta pertinente problematizar el misoprostol, digo, no solo en términos tecnológicos, sino también a partir de la construcción de hechos científicos. ¿Por qué? Porque me parece que no todas las decisiones médicas están basadas en evidencia empírica, ni todo lo que sucede en la práctica clínica está avalado por ensayos médicos. Entonces, la construcción en el laboratorio de las indicaciones y contraindicaciones del fármaco repercute directamente en la concepción de la medicación por parte de los ginecólogos que comienzan a utilizarlo en la práctica clínica desde finales de la década del 80. Y es justamente en el análisis de las revistas de ginecología y obstetricia a nivel regional que me permite observar el lugar destacado que va teniendo el misoprostol en la agenda académica en los años siguientes. Y ahora bien, no sé cómo estoy de tiempo, pero para ir cerrando y dejar también más tiempo para ahí la discusión o los comentarios y intercambio, me gustaría mencionar como algunas cosas pequeñas. Por un lado, quería mencionar que en la fase que yo analizo, en este trabajo que presento, pero que forma parte de un entramado mayor, rescato no solo la falta de información sobre el uso del misoprostol en la práctica clínica, sino cómo la información que circula no está basada en evidencia científica, pero genera una producción de pensamiento y de usos asociados a la medicación. O sea, en este caso específico, a mí lo que me sirve es para discutir cómo, desde una perspectiva constructivista,
el misoprostol como artefacto tecnológico se inscribe de una manera por los científicos que lo inventan, pero no es utilizado así por el resto de los actores. Incluso al contrario. O sea, las contraindicaciones establecidas en un principio se resignificaron en indicaciones para la inducción de contracciones en diferentes casos. Y como es apropiada como agente antulceroso, que es inscripta en un primer momento en el laboratorio, se modifica durante las décadas siguientes hasta el punto de que el misoprostol es un medicamento esencial de la OMS, no por su efecto antulceroso, sino por ser un fármaco abortivo. Entonces, cuando yo comienzo a analizar la trayectoria sociotécnica más amplia en los años siguientes, específicamente en Argentina, lo que veo es cómo la búsqueda de la información confiable sobre el uso del misoprostol para la inducción a abortos no es solo parte de los profesionales de la salud o de los trabajadores de la salud, sino también de las propias mujeres y del movimiento feminista, que crecientemente empiezan a experimentar distintos usos de la droga y van rastreando diferente información al respecto. Bueno, estos son como algunos de los hallazgos de mi trabajo. Quería como presentar algunas ideas generales para poder después de última discutir ahí con los compañeros que están presentes en esta mesa. Así que no me extiendo más y bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Natacha. Te quedaron 6 minutos y 15 segundos, entonces los podemos aprovechar para el final. Leandro, puedes hacer tus comentarios. Bueno, antes que nada es un gusto volver a la escuela doctoral de Sofite, a la que alguna vez fui de alumno en 2009 en Caracas. Así que muchas felicidades y ojalá sea muy productivo para todas y para todos los que están acá esta jornada. Voy entonces a comentar sobre el trabajo de Natacha. En primer lugar, me gustó mucho leer de esto, no voy a ser muy honesto, no soy un experto en estos temas, entonces cuando no soy un experto los trato de leer con más cuidado en el fondo, porque quiero hacer comentarios que te puedan servir como estudiante y a la vez no sé que no puedo ahondar en muchas cosas que tal vez para ti serían importantes. Entonces, ahí arranco. Lo primero es que está muy interesante el hecho, y lo decís expresamente, que muestras cómo la circulación de información que no estaba basada en evidencia científica moldea el pensamiento de las prácticas de profesionales de la salud, en particular los ginecobstetras, ¿no? Y esto explica en parte por qué, te cito, las contraindicaciones establecidas en un principio se resignifican y se terminan volviendo indicaciones. Eso solo me parece una justificación espectacular para un estudio. O sea, eso solo alcanza para mostrar la relevancia de lo que estás haciendo. Me parece que desde el punto de vista formal, pensando en que quien lea no conozca Argentina o no conozca algunas siglas como ANMAT, por ejemplo, necesitas descomprimir esas siglas, ¿no? Eso es una cuestión muy menor. Y algunas de las cuestiones que te voy a hacer seguramente tienen que ver con que estoy leyendo un fragmento de un trabajo más grande. Entonces, simplemente alcanzará con que me digas, eso está en otro lado y ya está. No hay ninguna mención más profunda a por qué esta droga era importante en gastroenterología. Supongo que como esta es una segunda fase, tal vez al comienzo analizas un poco más por qué pasa eso. Porque cuando lo leía, en Argentina mi mejor amiga es ginecobstetra y mi mejor amigo es gastroenterólogo. Entonces me surgió preguntarle, la próxima vez que vaya, le voy a preguntar, ¿escucharon de esta historia? Y les voy a mandar tu artículo y tu tesis eventualmente. Pero me parece que ahí hay algo interesante en esa primera circulación interespecialidad. Y que como lector no experto, como lector no médico, estaría bueno que cuentes un poco más, porque esta idea de, lo voy a poner en vocabulario común, de los espasmos o de las contracciones, puede servir tanto para una cosa como para la otra, porque en eso mismo me parece que hay algo interesante para señalar. señalar.
el otro asunto que me saltó a la vista y me dejó con ganas de más es la dimensión internacional de este problema, ¿no? Vos decís que estás lidiando con el caso de Brasil y Argentina un poquito en tándem en esta fase. A la vez, reconocés que la droga originalmente, el Soprostol, viene de un laboratorio estadounidense. Y entonces aparecen algunas oraciones, me permito leerlas muy rápidamente. En la página 7, dice: en 1986 se introduce en Brasil el misoprostol producido por Shirley & Company desde hacía un año antes, comercializando en un primer momento por el mismo fabricante y luego por un laboratorio nacional bajo un formato de venta libre en 28 comprimidos de 200 miligramos. Y después en 10 páginas más adelante volvés a decir: la droga, que es Cytotec en ese momento, venía de afuera. Obviamente venía de afuera, pero no tengo idea, está citando material de una entrevista, cómo llegaba hasta el hospital. Uno de mis temas donde sí digamos, que sí sé un poco más, que sí leí un poco más, es sobre circulación de conocimiento y circulación internacional del conocimiento. Entonces, para mí es muy interesante esta llegada de la droga a Brasil primero, y después está más claro que es otro tipo de circulación entre Brasil y Argentina. Pero la llegada a Brasil me parece que estaría bueno saber, por ejemplo, si los gringos ya sabían de estos efectos y estos usos. Y si en realidad no había una especie de mercado potencial distinto de aquel que formalmente debía ser el usado y el justificado, ¿no? Porque era ilegal el aborto en Brasil. Entonces, me parece que estaría bueno, en la medida que tengas acceso a esa información, no te estoy pidiendo ni que escribas otro capítulo ni otra tesis, pero en la medida que tengas esa información más o menos a mano, que nos cuentes un poco cómo llega esta droga a Brasil, por qué llega, qué transformaciones hay, si hay transformaciones en la manera en que se vende o en la manera en que llega a la comunidad de expertos, si llega ya con un costado ginecobstetra muy marcado o llega todavía como una cuestión gastroenterológica. Eso me parece que es interesante porque hay una transformación, suele haber, vamos a ponerlo así porque no conozco tu caso, pero suele haber una transformación del propio conocimiento en los procesos de circulación. Lo cual no quiere decir que cambie la fórmula química del producto, pero sí, como bien lo mostraste en tu trabajo, a veces es un cambio en el discurso alrededor del producto y por lo tanto apela e interpela a distintas comunidades, ¿no? Los últimos dos comentarios que te voy a hacer, porque tampoco me quiero pasar yo del tiempo, tienen que ver con pensar un poco como editor, ¿no? Me mandás esto como un artículo. Entonces hay algo que siempre se evalúa, que es la relación entre la teoría y los datos. En este trabajo que nos mandaste, que me tocó leer, hay un típico desbalance que es común en las tesis doctorales entre el momento teórico y el momento empírico. El momento teórico, ahora voy a volver un poquito más sobre el momento teórico, pero el momento teórico está al comienzo, lo cual es normal y está bien. Haces un repaso que yo diría, y insisto, ahora voy a volver sobre esto, es superficial porque me parece que te convendría tomar en cuenta otra literatura que tal vez lo tomas en cuenta, pero no aparece en este trabajo. Que ahora te lo voy a comentar, pero que hace que los conceptos que pones sobre la mesa al comienzo no estén retomados. Entonces después viene un relato denso, que a mí en lo particular, como lector, siempre me gusta, por eso me gusta leer a los historiadores de la ciencia, siempre me gusta que me llenen de datos y de pasajes y de cosas, pero hace que excepto dos conceptos, que sí los retoman, flexibilidad interpretativa y actores socialmente relevantes. Esos dos, sí. Pero todos los demás, por ejemplo, vos decís que usás teoría de actor-red, no hay nada en teoría de actor-red en estos pasajes. No hay la idea de un punto obligatorio de paso, por ejemplo, no hay una idea de mecanismo de inscripción. Estoy pensando en conceptos que podrían servirte, tal vez no. Y ahora paso entonces... 3 minutos, 3 minutos. Va, perfecto. Y ahora paso al último punto que tiene que ver puntualmente sobre la bibliografía. Porque cuando yo leí el trabajo y empiezo a leer el comienzo, dije, seguro va a haber una referencia al trabajo de Steven Epstein sobre SIDA y el papel que jugaron los enfermos de SIDA en moldear la agenda de
de la investigación de SIDA en los Estados Unidos. El trabajo original, el libro original se llama Impure Science, AIDS, Activism and the Politics of Knowledge. Y el libro es del 95. Y en el 2008 escribió Inclusion, The Politics of Difference in Medical Research. Esos dos libros, más, no te digo toda la obra de Epstein, pero una buena parte de la obra de Epstein, te puede ser muy útil. Muy útil porque está en línea con esta... O sea, olvidémonos el vocabulario de Social Construction Science y Technology. Lo que de alguna manera a Epstein le interesa es cómo la agenda está marcada a veces por actores no científicos. Y yo creo que lo que vos marcás como datos, o sea, los datos que a mí más me llamaron la atención de tu trabajo, es precisamente eso, y por eso me quedo picado para leer después que vino después. Porque es como estos actores, el movimiento feminista, las mujeres que lo usaban, le empiezan a marcar, le empiezan a, en principio, dar evidencia, pero ya vas a ver con Epstein que no es solo eso lo que hace, ¿no? Porque le empiezan a marcar, como diríamos en Argentina, a marcar la cancha, le marcan la cancha a los científicos de qué tienen que investigar y cómo lo tienen. Y en ese sentido, hay un par de trabajos más que tal vez me permito mencionarte después te los paso. Uno se llama, dentro de ANT, porque sí en ANT hay una tradición que miró cuestiones de medicina, que es Anne-Marie Moll. Tiene un libro que se llama The Logic of Care, Health and the Problem of Patient Choice. Ese es un libro interesante que va a meter cuestiones de ANT. Y después hay dos artículos, uno que apareció en una revista que se llama Sociology of Health and Illness, que la traducción sería algo así como aliados no tan fáciles, médicos pro elección, activistas de la salud feminista y la lucha por los derechos del aborto. Me parece que ese es un paper interesante en la línea de lo que estás haciendo, y otro de la revista Social Science and Medicine que se llama Normalizando lo excepcional, incorporando la pastilla del aborto dentro de la medicina mainstream. Me parece que esos trabajos van a ayudarte a que no haya un desacople entre el marco teórico que estás usando, que es muy abstracto, y tu caso de estudio, que es un caso que requiere ya una bajada también teórica. Si estoy seguro que los textos como el de Epstein te van a dar conceptos que pueden ser más útiles cuando ya estás lidiando con médicos, cuando ya estás lidiando con pacientes. Y entonces, sí, son actantes, sí, son actores sociales, sí, pero en realidad ya son más que eso. O sea, hay una literatura que te va a ayudar a bajar mucho más rápido a lo interesante de tu caso. Freno ahí para no comerme el tiempo de nadie más, y si después hay más tiempo y necesitamos seguir, seguimos con gusto. Un placer leer tu trabajo, Natalia. Muchas gracias, Leandro. Perfecto el tiempo. Cristian, adelante con tus comentarios. Sí, muchas gracias. Y bueno, igual, Natacha, a mí me pareció muy bueno el texto, desde que no recuerdo cómo fue que me enteré que iba a leer tu texto, no recuerdo si fue por el correo o por qué medio. Pero bueno, el punto es que cuando leí el título, pues me emocioné mucho y dije, bueno, que me tocó este texto, porque también, bueno, no conozco mucho del tema, pero pues nada más de uno de leer el título, pues se emociona, ¿no? Porque suena muy bien. O sea que, como los periodistas, ¿no? Son muy buenos, bueno, algunos periodistas son muy buenos poniendo como dicen, las cabezas, ¿no? Los títulos de las notas, así ¿no? Lo lee uno y luego queda atrapado. Está muy bueno, la verdad es que me gustó mucho. Igual conforme lo fui leyendo, pues igual me emocionaba, y al término lo mismo, la verdad que estuvo muy interesante. Me gustó porque es un texto que conjuga muy bien estudios sociales de la ciencia y la tecnología con los estudios de género, ¿no? Entonces ese traslape me gusta bastante, lo hace muy interesante, más creo que en estos tiempos, en donde las políticas, a nivel, digamos, de las movilizaciones feministas, pues la verdad es que queda muy bien esto muy bien. Bueno, perdón, si me volteo por acá, es que tengo otra cámara, otra cámara, otro monitor, entonces estoy leyendo las notas que tomé. Escribes con un estilo narrativo muy, muy bonito, la verdad, porque yo lo escribo muy feo, y entonces cuando leo me gustaría escribir así, ¿no? Con ese estilo narrativo que hace muy, muy interesante, y una presentación de ideas ameno, ágil y claro, sobre todo porque también desarrollar cuestiones técnicas, ¿no? que tienen que ver con la revisión que haces, por ejemplo, con las revistas, ¿no? de estos estudios que se hicieron en los 90 en Brasil, pues
leer algo así especializado en ese campo y luego presentarlo así de esa manera tan puntual y tan precisa, pues me parecía muy bueno y una habilidad, ¿no? Interesante, o sea, como de esos tiros de precisión en tu escritura son muy buenos. Y bueno, entonces, con la finalidad de mejorar, no sé si de mejorar realmente, como decía Leandro, no sé hasta qué punto, y me pasaba igual a mí, no sé hasta qué punto siempre tenemos este dilema, ¿no? De generar un texto de una investigación amplia y qué incluyes y qué no incluyes, y a veces piensas que ya incluiste algo, ¿no? Porque tú traes aquí la tesis, ¿no? Metida. Y eso pasa, por ejemplo, desde la página 1, porque mencionas, este trabajo forma parte de mi tesis doctoral, y mencionas que se propone problematizar la construcción sociocultural del misoprostol como droga abortiva. Y después en esa misma página, un párrafo después, mencionas como, ¿sí es un párrafo después? Mencionas que tu investigación busca reconstruir y analizar la trayectoria sociotécnica del misoprostol como artefacto tecnológico. Entonces, si te das cuenta, en el primero, cuando mencionas tu tesis doctoral, le das más énfasis a la construcción sociocultural, mientras que un párrafo después ya le das énfasis a la parte de la trayectoria sociotécnica. Y después ya en la parte digamos, por decirlo así, del marco teórico, recuperas las dos. Pero yo a lo largo del trabajo no entendía en dónde entra el análisis de la construcción sociocultural, dónde sí es análisis sociocultural y dónde es trayectoria sociotécnica. O si bien, digamos, si haces como un híbrido de estas dos cuestiones, en ese híbrido, en dónde se da ese traslape, ¿no? O sea, ¿qué le da la construcción sociocultural que la trayectoria sociotécnica no tenga? Y que entonces la necesita para tener esa fuerza. Y entonces, bueno, en esto sí coinciden, ¿no? Construcción sociocultural y trayectoria sociotécnica para explicar esto, pero hay otras cosas que no son construcción sociocultural y por eso las explico solamente desde la trayectoria sociotécnica y viceversa, ¿no? Entonces, como que esa parte a mí me costaba como un poquito de dificultad poderlo percibir a lo largo del trabajo. Y decía yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cuándo es sociocultural? ¿Cuándo es sociotécnico, no? O sea, porque después creo que incluso ya en el marco, en este apartado como del marco teórico, creo que incluso ya hablas en algunos momentos como de trayectoria sociotécnica y cultural, ¿no? Y yo decía, entonces, o sea, ¿en qué sentido lo cultural no está incluido a lo sociotécnico, no? ¿Qué sí sería eso cultural, no? Que agrega o quita a lo otro, ¿no? Entonces esa parte a mí, pues, sí, como lector, digamos, sí me hubiera gustado bastante. Después también me parece que hay una, digamos, como precisión o no sé cómo decirlo, pues, pero como que hacía falta como dar más elementos de la delimitación geográfica espacial que haces de esa trayectoria sociotécnica, porque en principio cuando uno lee el título, pues piensa que vas a hablar de América Latina, y empieza uno a leer el texto y hasta la página 5 es cuando mencionas que de Estados Unidos pasa por Brasil y luego Argentina, ¿no? Entonces, dije, o sea, como que no, si no hubiera leído el título no hubiera sabido que era América Latina hasta la página 5, ¿no? Y como que me hacía falta como lector saberlo desde antes, ¿no? Y como ¿por qué es interesante ese caso, ¿no? El brasileño y el caso argentino con respecto a otros lugares de América Latina, ¿no? En donde no sé cómo estaba el asunto, ¿no? De hecho, se me hizo tan interesante esa parte que me puse a buscar como qué sería, ¿no? Lo que más o menos estaba, pues realmente fue una búsqueda muy rápida. Yo para tanto, pero porque me llamó mucho la atención, o sea, me quedé como picado con eso. Oye, pero entonces, ¿qué estaría pasando en otras partes de América Latina? O sea, y eso, digamos, también esta parte de lo geográfico, de esa trayectoria, digamos, que va pasando, pues también sirve, digamos, como de un contexto, no sé si contexto es la palabra, ese contexto parece como si estuviera algo fuera de lo que es tu situación, pero, digamos, dentro de esas problemáticas espaciales, por decirlo así, qué es lo que estaba ocurriendo en esos distintos países de América Latina. Y entonces yo me di cuenta, bueno, por los textos que empecé a revisar, que en Brasil era uno de los países con mayores tasas de aborto en esa época. Justo más o menos en esa época, como de los 90, en donde se dan esos estudios que tú refieres, esos estudios, 6 estudios científicos que tú refieres. En Brasil tiene, ¿no? De hecho, encontré que un dato, por ejemplo, que
es difícil, ¿no? Siempre la parte de los registros en América Latina y más de ese tema, pero mencionaron que más o menos tenían como más de la mitad de los abortos en América Latina ocurrían en Brasil, ¿no? Y eso se me hizo súper interesante, ¿no? Y yo dije, no, o sea, si Natacha hubiera entrado como un poquito por esas cuestiones, hubiera estado interesante, ¿no? Esa parte de cómo pasaba eso, ¿no? Quedan 3 minutos, Cristian. Ok, y bueno, y tengo más cosas de los datos, eso, pero para cerrar, la otra parte que también me faltó, bueno, me faltó como lector, ¿no? Es que a mí se me hubiera antojado como algo más conflictivo, como que esa trayectoria sociotécnica no me suena tan conflictiva, ¿no? O sea, como que yo esperaba ver como programas y antiprogramas y empezaba a ver disputas en donde se desbordara la cuestión legal y los movimientos feministas y los tribunales y las empresas farmacéuticas. No, yo dije, no, aquí va a correr sangre, ¿no? O sea, en este tema seguramente va a haber asociaciones religiosas, grupos políticos conservadores, las cuestiones de salud, ¿no? O sea, como una cuestión, digamos, más heterogénea en términos de factores, de pronto me parecía como muy, de pronto lineal, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso a mí me hubiera gustado. Lo delimitas muy bien, ¿no? Y dices, yo voy a centrarme en este tipo de actores, pero pues a mí en lo particular sí me hubiera gustado como ver más esas relaciones de fuerza. Y bueno, de manera general, esos serían mis comentarios. De todos modos, llaman de también y el texto con comentarios. Entonces, espero que te puedan ayudar mucho. Y muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Cristian, también por el manejo del tiempo. Entonces, damos paso a Natacha para sus respuestas. Bueno, muchas gracias, Leandro y Cristian. Se nota que lo releyeron al trabajo, aparte. Así que nada, agradezco como eso, de haber sido tan minuciosos para la lectura. Tengo un montón de cosas que quería decir. Espero recuperar algunas y otras, bueno, se perderán. Me pasa mucho que me cuesta, y creo que es algo que aparece como en los comentarios de ambos, que es como el recorte en el marco de una investigación que es mucho más amplia. Como que yo termino usando la trayectoria sociotécnica como de excusa para narrar como una forma posible de escritura, y acá busqué como, bueno, separar una parte. Incluso yo al principio cuando escribí la primera versión hice mucho más hincapié en la parte teórica, y después me di cuenta que tenía que narrar la trayectoria sociotécnica para que se entienda lo que estaba diciendo, y ahí la terminé como sacando al otro por un montón de espacio. Y ahora escucho el comentario de Leandro y digo, me faltaba esa parte. Y es como, ay, sí, quiero decir muchas cosas y a veces uno no sabe bien cómo. En ese sentido, quería decir, cuando hablabas de lo de por qué no hago hincapié en la gastroenterología, lo menciono quizás un poco más en la fase 1, pero en realidad yo lo que veo es que los científicos del laboratorio, CERLE, en realidad estaban enmarcados en un proyecto que estudiaba prostaglandinas. Y se sabía desde la década del 30 que las prostaglandinas generaban contracciones, en realidad. Lo que hacen es que inventan, hay como todo un problema ahí en los 70 que es la estabilidad química de las prostaglandinas. O sea, que no son estables químicamente y en esa encuentran una prostaglandina sintética que es estable. Entonces dicen, bueno, esta prostaglandina tiene un uso prioritario que es la protección gástrica y una contraindicación que es la inducción de contracciones. Pero en realidad yo lo que veo ahí en realidad es cómo es en realidad, es justamente, y ahí es cuando retomo mucho más a la TUR y a la TAR, la inscripción de los dispositivos. Digo, esa idea de ver cómo se inscribe y cómo después eso se termina como deconstruyendo o reconstruyendo por otros actores. En ese sentido, también cuando me hablas de lo de la circulación del conocimiento y de la droga, hay como una cuestión ahí que tiene que ver con cosas que fui dentro de la historia del misoprostol como dejando afuera. Por un lado ahí dejé por fuera todo lo que era el campo de la gastroenterología. Dije, bueno, ahí me interesa el misoprostol en relación a su uso como abortivo. Hay toda otra línea de análisis que yo elegí en algún momento recortar. Y me pasa lo mismo ahí con el carácter de legalidad o ilegalidad. Y esto te voy a ser súper sincera. En un principio, mi tesis era el análisis del misoprostol como método abortivo en la ilegalidad. Y en el medio me legalizaron el aborto. Entonces quedé entrampada en un problema epistemológico, que es lo que no termina ahí de quedar claro en la justificación. Yo en realidad estudiaba el misoprostol en la ilegalidad de América Latina. Y eso me dejaba por fuera, por ejemplo, todo el contexto europeo, donde los estudios sobre misoprostol se hicieron en asociación con otra droga, que era la mifepristona.
Entonces, como que toda la producción científica en Europa y en Estados Unidos se hace en esa combinación de medicaciones. Que yo, en algún momento dije, no recupero porque lo estoy estudiando en un contexto de ilegalidad. Pasa que en el medio se legalizó el aborto en Argentina. Lo cual me hizo reescribir todo lo que tenía escrito de la tesis. O sea, mi hilo conductor era la clandestinidad. Y de repente dije, bueno, hay que reescribir las 150 páginas que tengo escritas hasta el momento. Creo que también un poco esto que me habías dicho del desbalance entre lo teórico y los hallazgos tiene que ver con esas ganas de hacer más hincapié en los hallazgos que en lo teórico, pecar un poco de que uno cree que se entiende y después te lee otra persona y te dice, y no. Y es como dice que yo en el fondo ya sabía, pero tenía ganas de contar esto. Así que nada, eso lo agradezco porque tiendo mucho a hacer eso y está bueno que me lo marquen. Anoté las referencias bibliográficas, si alguna no la anoté bien o no la encuentro, te mando un mail pidiéndotela, si no hay problema. Y después, nada, más en relación por ahí a lo que me decía Cristian, nada, gracias por que te guste cómo escribo. La verdad que es un problema en parte de la escritura que nos pasa a todos y a todas, sobre todo que estamos en tesis doctorales. Yo vengo más de la divulgación científica y me echar en esa lógica entre el discurso académico y la divulgación. Estoy todo el tiempo tratando de que eso ensamble, así que nada, es un desafío que tengo como para la escritura. Y también para la complejidad de bajar algunos lenguajes, que son, por ejemplo, los estudios de laboratorio. Yo estaba leyendo investigaciones de ensayos clínicos en sapos sobre el uso de una droga que se llamaba SC27333. Digo, está en un nivel de lectura súper abstracto e inentendible y tenía que tratar de ver cómo lo escribía para que lo pueda leer cualquier persona que no supiera de lectura de ensayos clínicos. Digo, que también es un lenguaje súper particular. Y me pasa lo mismo con la medicina. Manejo como un registro a veces de gastroenterológicos, gineco-obstétrico, análogo sintético de una prostaglandina. Les digo como, bueno, a ver, por ejemplo, hoy cuando preparé esta presentación, la escribí y en un momento dije, nunca explico lo que es el misoprostol. Y tuve que volver a incluirlo. Y fue como que yo doy tan por sentado que todos y todas sabemos lo que es el misoprostol o que sabemos lo que es una prostaglandina, que a veces quedo ahí como entrampada en esa discusión de cómo mechar algunos lenguajes. Así que nada, agradecerte que te guste y que se entienda en esa clave. Y algo que me decías, que yo pensé que estaba mejor resuelto y tus comentarios me hicieron darme cuenta que no, así que los celebro un montón, son la mezcla o el cruce epistémico entre los estudios ETS y los estudios culturales. Yo soy socióloga de grado y me especializo en ciencia y tecnología, y por otro lado mi tesis doctoral es una tesis en comunicación, de donde recupero los estudios culturales. Entonces, como que en mi análisis eso está mucho más claro, que tiene que ver con el contexto de inscripción de determinadas voces, pero quizás en la explicación teórica falte precisión conceptual. Así que, nada, también agradezco como que me marques un poco eso de a veces de sociotécnico, a veces de sociocultural, quizás siempre tengo que hablar de sociotécnico y cultural para explicar cómo ensamblo algunos discursos. Y por último, creo porque ya se me dio un montón de tiempo, con lo de la delimitación espacial, yo como que intento buscar que mi problema es el uso del misoprostol en Argentina. Ahora, para hablar de Argentina, necesariamente tengo que ir como viajando por algunos lugares, digo. Como que para ver cómo llega el misoprostol a Argentina, necesariamente me tuve que ir al laboratorio en Estados Unidos. Y me pasó lo mismo cuando empecé a ver, bueno, los relatos de los profesionales de la salud. Digo, quienes trabajaron en la década del 90 en Salta decían que el Citotec les llegaba por Bolivia. Los que trabajaron en la Patagonia llegaba por Chile. Los que trabajaron en Misiones les llegaba por Brasil. Y eso también tiene que ver con un circuito de la clandestinidad de los medicamentos, que por ahí retomo en otra parte de la tesis, pero tiene que ver con eso, con esa circulación de la información, de la medicación, digo, con la clandestinidad de esa circulación. Porque, por un lado, mientras no se producía Citotec en Argentina, porque no se producía ninguna droga que sea misoprostol solo,
los profesionales de la salud tenían citotecnia en el hospital público. Entonces también ahí queda como esos grises que son los que yo recupero para problematizar la linealidad de las condiciones tecnológicas. Y después, con lo del conflicto, me encantó. Yo creo que se picantea mucho más cuando aparece el movimiento feminista en la década siguiente, en esta discusión conflictiva respecto de la apropiación tecnológica, pero sí hubo algunos sectores que no recuperé, porque mi problema no es el aborto, como que mi problema sociotécnico es el misoprostol. Y por ejemplo, me pasó mucho con los sectores más conservadores o la iglesia que no hablan de misoprostol. O sea, hay una discusión sobre el aborto, pero no específicamente sobre mi artefacto. Entonces también fue una forma en algún punto de delimitar como algunas cuestiones y no retomar esos grupos sociales relevantes, diciendo, en la discusión sobre el aborto son re claves, pero por ahí en la discusión sobre el misoprostol no. Y bueno, no sé si lo contesté. No sé si contesté todo, pero lo intenté, al menos. Gracias, Natacha. Gracias por el manejo del tiempo también. Perfecto el tiempo. Entonces tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, sugerencias del público. Si quieren escribir sus preguntas o comentarios o si quieren hablar. Entonces, Agustín. Dale, gracias. Primero que todo, súper interesante la investigación, muy linda la presentación, fantástico todo. Me parece re interesante el tema. Y yo tengo dos preguntitas. Bueno, en realidad son un comentario. La primera es que en el relato, pero es como más, vi 20 minutos, no leí el texto, claramente me lo perdí, pero como que en el relato me faltó, viniendo de la TAR justamente, lo que sería como rescatar la agencia del misoprostol, como que no se vuelva una cosa vacía que está moldeada por las fuerzas de los humanos, sino que en tanto que no humano tiene su propia agencia y su propia como reconfiguración de las redes sociotécnicas, ¿no? Eso es como TAR 1.0, como lo básico. Y en ese sentido, me imagino que hay muchas cosas para pensar a partir de la agencia del misoprostol, pero una de las cosas es cómo se transforman las prácticas feministas y abortivas a partir de la llegada del misoprostol. Eso me parece que es como algo como muy clave y que siento que no vi, pero que me imagino que debe estar. Y qué otras cosas podrían pensarse a partir de esto de pensar la agencia del misoprostol. Esa es como mi pregunta. Y lo otro que es un comentario es si tengo una amiga de Santa Fe que se llama Bárbara Berkovich, que tal vez la conoces, pero estuvo haciendo un estudio de la trayectoria sociotécnica de la producción pública de misoprostol en Santa Fe, me parece, que tiene el laboratorio público de medicamentos que producen misoprostol. Que si no la conocías, puede ser como un buen referencia porque están las dos como estudiando trayectorias sociotécnicas de misoprostol, es re específico y me pareció que podía ser un buen dato para que tengas en cuenta. Eso era todo. Gracias. Gracias, Agustín. Vamos a reunir 3 preguntas, 3 comentarios y luego pasamos para que puedas responder. ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues, Natacha, puedes responder a Agustín. Sobre la agencia del misoprostol, sí lo trabajo, quizás me pasa lo mismo, no me queda como muy claro en este texto, o en esta fase, pero sí como que en la aparición de las prácticas feministas que vienen sobre todo en el siglo XXI, eso como que se torna mucho más claro como el misoprostol como que extrapola el campo biomédico, por decirlo de alguna manera, y empieza a aparecer en otro universo de prácticas. Y como también en esa agencia, digo, hay como un salto desde el misoprostol en gastroenterología al misoprostol como inductor de contracciones y cómo va como construyéndose a partir de las experiencias y cómo al mismo tiempo construye esas experiencias posibles.
Digo, y ahí me parece que en las fases siguientes el movimiento feminista es clave, porque también como que se roba el misoprostol y empieza a construir posologías seguras para abortar en la clandestinidad de forma ambulatoria. Digo, y ahí yo lo que veo es como que hay cuestiones como súper claves, digo, como un libro que se publica en el 2010 que se llama Cómo hacerse un aborto con pastillas, donde lesbianas y feministas explica y hace accesible cómo abortar de manera segura en casa, sin necesidad de un asesoramiento médico formal, por decirlo de alguna manera, y cómo después esa misma posología es recuperada por el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires al crear el protocolo de interrupción legal del embarazo en el 2016. Entonces también cómo la información va circulando de diferentes lugares, por eso discuto un montón la construcción de la evidencia científica. Como que incluso se da que, por ejemplo, cuando se empiezan a publicar las primeras posologías de la OMS en el 2003, o sea, en 2003 y después 2012, recuperan textos de militantes feministas del 93 de Brasil que habían reconstruido esa posología en función de experiencias de las mujeres. Entonces la OMS hace una referencia como ensayo clínico o evidencia científica que en realidad si uno se pone a rastrear esas publicaciones, llega a las experiencias de las mujeres. Y digo experiencias porque estas mujeres son las mujeres brasileras que agarran un prospecto de misoprostol y ven que hay un dibujito de una mujer embarazada tachado. Y ahí dicen, no se puede usar en mujeres embarazadas, y empiezan a usar misoprostol. Y empiezan a probar formas de usar misoprostol hasta que encuentran cuánto misoprostol es necesario para, en un primer momento, ir al hospital. Era como generar un sangrado que empieza a interrumpir un embarazo que termina en un legrado. Era más una estrategia para poder llegar al hospital que otra cosa. Digo, y así es como voy como reconstruyendo, digo, y ahí es cuando empieza también a aparecer como más fuertemente el movimiento feminista, sobre todo en Argentina. Eso, a partir de los 2000. Después veía el comentario de Jenny sobre el libro de Hester en el feminismo. Sí, lo conozco, no solo lo conozco, sino que me encanta. Trabaja muchísimo sobre la aspiración manual endouterina, es como otro método de aborto que me gusta pensar, y que, nada, yo siempre estoy como pensando muchas cosas al mismo tiempo. Tengo ganas de recuperar el AMEU, este método de aborto más para mi propuesta mi propuesta de beca postdoctoral, pues si no entregué la tesis doctoral y yo estoy como armando el proyecto postdoc, pero tengo más ganas de recuperar el seno feminismo en esa clave. Así que nada, y ahí vi que Leandro me mandó, creo, las referencias bibliográficas. Así que nada, los agradezco. Y Mau, Agustín, si te parece, mi mail es mateonatacha, mi nombre, @gmail, para que me mandes la referencia de lo de Bárbara, porque no la conozco y creo que deberíamos conocernos. Así que nada, buenísimo. Y muchas gracias a todos. Un placer charlar una horita con ustedes. Lo dejo a Daniel. Muchas gracias, Natacha. Claro. Muy buena tu presentación, muy buen manejo de tiempo. Gracias, Leandro. Gracias, Cristian, por los comentarios muy rigurosos y acertados, creo. Bueno, pues